receptores que se llaman toll-like receptors, y durante la evolución estos han sido producidos o empezaron a aparecer en las células de manera clonal. Tienen una estructura molecular muy similar, pero el momento en el que ellos van a reconocer su ligando son diferentes del uno para el otro. Entonces, el TLR1 y el 2 van a reconocer lipoproteínas. El TLR4 reconoce el lipopolisacárido, que como recordarán de micro es un componente muy importante de la pared bacteriana. Del TLR5 vamos a ver que reconocerá, aquí está, el flagellin, que es una proteína necesaria para la formación de flagelos, obviamente, en los microbios. Y, por ejemplo, hay unos que son muy específicos. El TLR11 va a reconocer un elemento particular, por ejemplo, del Toxoplasma gondii. ¿Cuál es la importancia? El TLR1 y el TLR2 y todos estos, por ejemplo, van a reconocer estructuras que son comunes para todos los patógenos, ¿sí? Pero no para un patógeno en particular. Entonces, por ejemplo, para aclarar, el TLR4 reconocerá el lipopolisacárido de todas las bacterias gram negativas. No reconocerá en particular al Escherichia coli, ni reconocerá en particular a la Salmonella o la Shigella. Reconocerá solamente el LPS, que puede estar en cualquier partícula, digamos en cualquier microbio, en cualquier pared de una bacteria gram negativa, ¿ok? Por eso es que algunos expertos y mucha de la literatura dice que el sistema inmune innato no es tan específico y este sistema tampoco tiene memoria, ¿sí? Un neutrófilo tiene un tiempo de vida muy corta, pero él reconoce lo que tiene que reconocer, entra a los tejidos y él arma ahí la inflamación, arma el zafarranche y probablemente después de realizar fagocitosis se morirá. Vendrá otro neutrófilo que nunca antes había visto esa misma bacteria y la volverá a reconocer de cero. No hay ningún proceso de memoria, ¿ok? Que no nos olvidemos de eso porque es una diferencia con el sistema adaptativo. Ahora, los TLR no solamente están presentes en la membrana celular, sino que también están presentes en compartimientos endosomales. Cuando algo entra en una célula, ¡pluc!, se forma un endosoma. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener que las partículas, los ARN virales de doble cadena o los ARN virales de una sola cadena o ADN, por ejemplo, bacteriano, estas tres cosas van a ser reconocidas por receptores que son más bien intracelulares, como el 3, el 7, el 8, el 9. ¿Qué es lo que pasa? Este neutrófilo ya utilizó su TLR4 y detectó un lipopolisacárido que era me estoy inventando, de un Escherichia coli. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que se desencadena una vía de señalización de eventos. Esta molécula, pues este receptor tal vez se fosforilará, activará otra molécula, la cual activará a otra molécula, la cual, como es una cascada, seguirá activándose hasta que se consiga la activación de un factor de transcripción. Para mi ejemplo utilizaré el factor de transcripción, el factor nuclear kappa B, NFKB, el cual es pues bastante referido en temas de inflamación. Si recuerdan de biología molecular, un factor de transcripción lo que va a hacer es controlar, regular de alguna manera la transcripción de ciertas porciones, ¿no es cierto?, de ciertos segmentos. El NF-κB lo que le interesa es causar la transcripción de citocinas. Entonces tendremos, por ejemplo, el interferón del que vamos a conversar. También tendremos otras citocinas proinflamatorias y por ejemplo, IL-1, TNF-beta, las cuales lo que van a hacer es, van a reclutar más neutrófilos, van a reclutar más células porque necesitan más ayuda, también van a permitir la comunicación con las células del sistema adaptativo. Por si acaso, el término citocina es obviamente un término, pero lo que significa es una proteína chiquita, un segmento peptídico chiquito que funciona como un mensaje de texto entre una célula y la otra. Entonces, pues si a mí me mandan, yo estoy
en un proceso de descanso, me llega un mensaje de texto que está diciendo está prohibido salir de la casa, por ejemplo, después de las 2 yo estoy en alerta, tengo que hacer todas mis cosas antes. Es lo mismo. El neutrófilo, él sabe que se necesita más ayuda, entonces lo que él va a hacer es va a enviar muchas citocinas, mensajes de texto, galletitas para que el resto de neutrófilos vengan y juntos puedan enfrentar el patógeno, ¿ok? Aquí podemos ver en esta sección lo que vamos a observar es que algunas veces, como yo les había dicho, el sistema inmune innato también se libra de células que están muertas. Entonces, en ese caso, hay patrones moleculares asociados al daño o al peligro que se llaman DAMPs. Tanto si fuera necrosis como si fuera apoptosis, en cualquiera de ambos casos las células muertas van a liberar estas señales que le hacen pensar al neutrófilo, hey, tenemos que recoger estas cosas de aquí son señales, nos están mandando como cartas diciéndonos que hay una célula muerta que hay que limpiarla. ¿Cuál es la importancia? Si es que nosotros dejásemos esta célula muerta sin que nadie la limpie, va a dejar antígenos, que es un término que aprenderemos en las próximas clases, pero son pequeñas partículas. Vamos a decir que son pequeñas basuritas ya de lo que se murió la célula. Cuando vengan, por ejemplo, un anticuerpo, cuando vengan otros sistemas, una célula presentadora de antígeno, tomará estos pedacitos como antígenos, como señales de que ahí hay algo malo, pero no como señales de peligro de que una célula murió y tal vez la célula se pueda confundir y ahí empieza la autoinmunidad, que es tema de otra clase. Ok, entonces, y también hay que acordarse que hay ciertos receptores de los patrones moleculares que son solubles. Ok, vamos a seguir. Entonces ahora ya dentro del neutrófilo en nuestra historia, en la historia que estábamos contando, el neutrófilo ya empezó a enviar los mensajes de que aquí hay una charita, de que aquí hay algo que no está bien, que no es el sitio correcto. Ahora tiene que cumplir su función de soldado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pueden empezar los procesos de fagocitosis, como si es que leyeron el libro, los procesos de fagocitosis pueden ser realizados por neutrófilos, por macrófagos, por monocitos. Entonces, todo este proceso de quimotaxis ya lo explicamos previamente. Ya le identificó al PAMP por los receptores TLR, por ejemplo, ocurrieron los eventos de señalización. Lo que va a pasar es que al macrófago, al neutrófilo, le van a aparecer pseudópodos. ¿Qué quiere decir? Él tiene que abrazar el insulto que está ahí en el tejido. Tiene que abrazar el insulto para poder evitar que algo malo vaya a pasar en el resto del tejido. Entonces le salen como bracitos. Y lo primero que va a pasar es que se va a formar, como ya sabemos, un fagosoma, una pequeña vesícula en donde vamos a encontrar, el insulto, ¿no? Puede ser la bacteria, etc. De ahí, los lisosomas propios del macrófago se van a unir con el fagosoma y juntos van a formar un fagolisosoma. Dentro de este fagolisosoma vamos a encontrar que hay ciertos elementos que permiten matar esa bacteria. Entonces habrá los macrófagos, por ejemplo, en general los fagocitos matan a través de especies reactivas de oxígeno, con superóxidos también, con cloraminas, con peróxido de hidrógeno, etcétera. Entonces ellas tienen esto en sus lisosomas, mediante la unión pueden matar a este microbio, este patógeno que les está afectando. Y luego, pues se forma aquí, como ya les he dicho, el fagolisosoma, la digestión, y si es que hay productos de degradación que eliminar, pues ocurrirá eso. Ocurrirá la liberación de los productos de degradación. Vamos a encontrar que los macrófagos pueden ser activados mediante otras citocinas. Puede ser, por ejemplo, que células del sistema adaptativo estén tratando de activar ese macrófago porque necesitan
que haya algún consumo que necesitan fagocitosis de micobacteria. Esta imagen de aquí puede ilustrar claramente que el sistema innato no está separado del sistema adaptativo. Ambos sistemas funcionan juntos al mismo tiempo. Nosotros por facilidades los estudiamos separados, pero estos funcionan juntos. Los linfocitos T hablan con los macrófagos hablan con los linfocitos T y siempre se mantiene una comunicación entre ambos sistemas, ¿ok? Vamos a ver. Ahora vamos a hablar un poco del complemento. Sí, pues me siguieron. El neutrófilo llegó allí, pero ¿cómo fue que estaba rodando en la sangre? Llegó a ese sitio, funcionó. También nosotros tenemos en nuestro cuerpo un sistema de moléculas solubles decimógenos, que son moléculas, ¿no es cierto?, que necesitan ser previamente activadas para funcionar. Este sistema de moléculas solubles que nosotros tenemos nos permite reconocer también cuando hay antígenos, cuando hay microbios, cuando hay patógenos. El sistema de complemento nos va a permitir detectarlos en circulación, porque estos también son solubles. Entonces, el sistema innato tiene un periodo de reconocimiento corto. Probablemente de 0 a 4 horas las primeras alarmas ya habrán iniciado. El complemento es una de estas alarmas que se inicia rápidamente porque todo el tiempo está en circulación. Estas moleculitas nosotros tenemos siempre en circulación. Entonces, el complemento tiene 3 vías. Tiene la vía clásica. Vamos a ver si podemos anotar. El complemento tiene la vía clásica, la vía de la manosa, de la lectina que se une a la manosa, y también la vía alternativa. Las 2 vías que casi siempre están funcionando son la de la lectina y la vía alternativa. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la vía clásica. Tanto la vía clásica como la vía de la lectina funcionan bastante similares. Algo particular de la vía alternativa es que casi siempre, esta vía está activa. Y es algo muy interesante que le ocurrió al científico que descubrió esta vía del complemento, porque hace muchos años en inmunología solo se pensaba que habían estas 2 vías. Él se dio cuenta que en realidad esta vía estaba siempre activa. ¿Cómo es que esta vía siempre estaba activa? Pues se dio cuenta de que el C3b se podía volver a cortar en C3bb y podía ser utilizado de otras maneras, no era completamente eliminado. En el área de la inmunología pensaron que el científico estaba loco, que él no estaba dilucidando correctamente. Entonces el científico pues se sintió muy mal, este fue el trabajo de toda su vida y se suicidó. Y después de mucho tiempo descubrieron que la vía alternativa es una de las más importantes y que todo lo que le había dicho era correcto. ¿Alguien me está pidiendo por favor anotar el contenido? Le voy a declinar y por favor me escribe la pregunta en el chat para contestarla después, por favor. Listo. Entonces, en la vía clásica, el primer elemento del complemento que vamos a tener es el C1, ¿ya? Me parece que por aquí hay una imagen del C1. Aquí está. Entonces, el primer elemento de C1 es C1Q y C1R y C1S. Todos juntos forman C1. Aquí están. C1Q, R y S. Este es el primer elemento del complemento, ¿ok? C1Q tiene más o menos 6 cabezas globulares. Aquí tiene 6 cabecitas y tiene sus colas respectivas, las cuales se activan con CR y con CS. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un anticuerpo que ya se ha unido a un compuesto, que ya se ha unido a una molécula, ¿ya? Que está presente en la pared de una bacteria, CR y CS pueden unirse a la fracción más gordita del anticuerpo.
No sé si es que recuerdan, pero puede dibujar mal aquí un anticuerpo. Esta región de aquí, que es la más gordita, tal vez si la puedo poner en otro color. Esta región de aquí, que es la más gordita, em, la región más gordita se llama la región FC, que se puede unir tanto a C1 como a CS. Uy, tanto a C1R como a C1S. Cuando existe esta activación, hay un cambio conformacional tanto en C1Q y C1S. En general lo que hace es que se activa, la molécula C1 se activa y C1 corta C4 y C2 en C4b, C2b y C2a. Y juntas van a formar algo que se llama la C3 convertasa. Aquí me parece que se ve mejor aquí, creo. C4b y C2a juntos van a formar algo esencial que se llama la C3 convertasa. La C3 convertasa es capaz de cortar a C3 en C3b y en C3a. A C3b y a C3a. Entonces, C3b, aquí vamos a poner, aquí estuvo la C3 convertasa, cortó esto en C3b y C3a. C3b se convierte en la C5 convertasa. ¿Por qué? Van a darse cuenta que cuando una molécula se activa, corta la otra, corta la otra, corta la otra, corta la otra, corta la otra. Entonces C3b se activó, lo que va a hacer es cortar C5 ahora. C5 vuelve a dividirse en C5b y C5a y junto C5a, C3a y C5a van a funcionar como elementos súper importantes en el tejido cuando se encuentran en el tejido o también en sangre para reclutar más neutrófilos o más células. Y C5b se va a unir con otros amigos, el 6, el 7, el 8 y el 9, que le van a permitir formar algo que se puede observar muy bien aquí. Aquí. Entonces, vamos a anotar aquí. Esto de aquí se llama el complejo de ataque a la membrana. Entonces, ¿qué es lo que hace? El C5b que se cortó se va a unir, aquí lo vemos al C5b, se va a unir al C6, al C7, al C8 y al C9, que es este verde de aquí, varios monómeros. Y juntos van a formar como un poro, aquí vamos a imaginar que hay más C9, juntos van a formar un poro en la membrana de esa célula, ¿ok? Entonces van a causar que haya una destrucción, van a formar un poro en la pared bacteriana, perdón, lo que va a causar la destrucción celular. C3A y C5A pueden funcionar para activar a los mastocitos, por ejemplo, pueden causar la degranulación de los mastocitos, pueden causar la liberación de histamina, porque los mastocitos tienen receptores para C3A y C5A. Entonces, más o menos esta es como la manera clásica en la que funcionará. Y el camino, o la vía más bien, la vía alternativa también se activa cuando hay compuestos bacterianos, cuando hay endotoxinas, etc. Y esto más bien funciona de una manera cíclica, diría yo. El C3 puede cortar, se vuelve a cortar en C3b y contribuye de nuevo a la línea. A cortar el C5, el cual puede transformarse en C5b y C5a. En el caso de la lectina que se une a la manosa, en nuestro cuerpo nosotros vamos a tener unas lectinas, son azúcares, ¿ok? Entonces estos van a ser compuestos que van a ser azúcares solubles que van a estar en circulación y cuando se encuentran con una manosa que se encuentre en la superficie, por ejemplo, de alguna bacteria, en la pared de alguna bacteria, lo que va a ocurrir es que se va a activar.
esa lectina unida a esa manosa se va a activar y tiene un funcionamiento similar al C1 que tenía CQ, CR y CS. La unión, para ponerlo de una manera simple, la unión de algún patrón molecular de un micrófono, de un microbio, va a causar la activación, va a causar la activación de C1 y también de esta lectina. Y de esa manera, causando esta activación, puede dispararse toda la cascada de simógenos, ¿sí? Yo sé que tal vez esto es bastante molecular. eh, Cualquier pregunta, por supuesto, se acepta. Esto, obviamente, estas son más imágenes de las funciones de las vías del complemento. Y aquí están todas las funciones del complemento. Entonces, algo de lo que ya he conversado, por ejemplo, les dije que cuando C5b se une a C6, C7, C8 y C9, forma un poro en la pared y causa la lisis de esa célula. Tiene una función asociada a los eritrocitos. Los eritrocitos, de hecho, presentan receptores para C3b, para este elemento del complemento. Y a C3b se puede unir, o más bien C3b se puede unir, como les dije, a la parte gordita del anticuerpo. Entonces, lo que va a hacer los eritrocitos, lo que van a hacer es como que limpiar todos los complejos inmunes que se puedan formar gracias al puentecito que hace C3b. C3D participa en los procesos de activación de los linfocitos B. Como dije, C3A y C5A participan en la degranulación de los mastocitos. Pueden causar la liberación de histamina y otros factores que van a aumentar la permeabilidad vascular. C5A funciona como las galletitas, es como los mensajes de texto, las galletitas que están enviando para que más neutrófilos vengan. Participa para el proceso de quimiotaxis y algo que hacen C3B y C4B es que cuando se unen, cuando encuentran como que un patrón molecular en la superficie de ese patógeno, en la pared del patógeno, y se unen, están haciendo que ese patógeno resulte más, tal vez no más llamativo. Le están haciendo más llamativo, más sabroso, más delicioso para el fagocito. Si el fagocito ve solo el microbio, dice, sí, ahí está, tengo que ir a hacer la fagocitosis, claro. Pero si es que está cubierto completamente por estos elementos del complemento o está cubierto por anticuerpos, el fagocito dice, eso está espectacular, tengo que ir a realizar ese proceso de fagocitosis. Las funciones del complemento. Ahora vamos a hablar de las moléculas brevemente, de los complejos de histocompatibilidad. Hablaré más de estos cuando hablemos del reconocimiento de antígeno del reconocimiento de antígeno con los linfocitos T. Pero lo que tenemos que recordar todos es que nosotros tenemos algo, una marca que hace que nuestras células sean solo nuestras. Le permite que nuestra célula inmune diga, esto no es un microbio, esto no es una célula del vecino, esta es una célula mía, es de mi bando. Son mis amigas estas células, entonces son mi familia, nunca les voy a atacar. Y eso se logra gracias a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Histocompatibilidad siendo somos del mismo tejido, entonces nunca debe haber ataque en este caso. Ahora, pues en el libro me parece que en Abas están como complejo de histocompatibilidad, CPH creo, o CHP. Pues significan lo mismo, solamente que a veces se les conoce como MHC o también se les conoce como HLA, antígeno humano leucocitario, y son simplemente estas moléculas que le permiten a nuestras células inmunes decir, estas son de nuestro bando. Entonces, hay, cada persona es diferente en su HLA, ¿sí? Cada persona tiene una combinación diferente porque de la madre, voy a tratar de anotar esto, de la madre nosotros vamos a recibir, hay 6 tipos diferentes de HLA. Tendremos los P, los Q y los R del tipo 2. También tendremos el A, el B y el C del tipo 1. Todas las células de nuestro cuerpo expresan el HLA de tipo 1. Todas.
Las que expresan el HLA, el MHC, el CPH, el complejo de histocompatibilidad 2 son células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno son las células dendríticas, son, por ejemplo, algunas veces se les considera los macrófagos también presentadoras de antígeno. Entonces, y también pueden funcionar como presentadoras de antígeno macrófagos de tejido, que pues no puedo cubrir rápidamente, pero en el hígado, por ejemplo, nosotros tenemos las células de Kupffer, que no son más que macrófagos del tejido propio. En los alvéolos tenemos macrófagos alveolares que también cumplen esas mismas funciones. Entonces, para regresar al HLA en los últimos 10 minutos antes del break, tendremos 3 tipos de HLA1 y 3 tipos de HLA2. Recibiremos nosotros un HLA cuando nuestros padres se junten para producirnos. Recibiremos un 3 HLA de nuestra madre, 3 HLA de nuestro padre del tipo 2. Otra vez luego recibiremos 3 HLA de tipo 1 de nuestra madre y 3 HLA de tipo 1 de nuestro padre. En total, nosotros tenemos en realidad 12 diferentes HLA que pueden estar expresándose en la superficie de nuestras células. Los tipo 1 se expresarán solo en las células, en todas las células de nuestro cuerpo menos los eritrocitos. Los tipo 2 solo están presentes en las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas. Ahora, las células dendríticas presentan el tipo 2 y no hay que olvidarse que también presentan el tipo 1. Ellas tendrán 24 HLAs diferentes que podrán expresar. Y esto es maravilloso, porque el HLA es el que va a permitir que una célula dendrítica, si se encontró por ahí un antígeno y dijo, ¿qué es esto? No, me parece que esto no es propio de nuestras células, esto tenemos que reportarlo a los linfocitos. La célula dendrítica va a, pues, fagocitar este antígeno, esta basurita que se encontró, y va a producir una cadenita de 10, dependiendo del tipo de HLA, de 10, de 12, un péptido chiquitito, ya máximo de 12 aminoácidos. Y aquí en este huequito de aquí va a presentar esos 12 aminoácidos. Va y le cuenta al linfocito y le dice, mira, esto no es de aquí. Entonces es muy importante que tengamos tantas formas de HLA o de complejos de histocompatibilidad porque le permiten a nuestras células presentadoras de antígeno presentar una infinidad de antígenos. Ellas pueden producir una serie de aminoácidos muy, o sea, muy grande. El número de antígenos que se pueden presentar es muy grande. Y que tengamos esta variedad también hace que si es que viene una bacteria y dice, siempre me están presentando el antígeno del linfocito con el HLA de P2. Siempre. Nunca, o sea, yo no puedo vivir porque siempre me andan molestando así. Las bacterias, por ejemplo, se crean resistencias bacterianas, se crean mecanismos de evasión inmune. Las bacterias podrán decir, vamos a generar algo de tal manera que nunca se pueda presentar nuestro antígeno en el HLA de P2. Nunca. No hay problema, porque la célula dendrítica tiene todas estas otras formas, todas estas otras. Entonces, aunque no funcione el HLA de P2, funciona el HLA de Q4, por ejemplo, y se presenta. Ok, esto también es el hecho de que seamos bastante polimórficos. Este es uno de los genes más polimórficos de nuestro cuerpo, si no el más polimórfico. Nos provee muchísima protección. Entonces, bueno, los procesos de presentación y procesamiento de antígenos los hablaremos cuando estemos hablando un poco de presentación de antígeno a los linfocitos. Lo que pueden recordar de esto es que una vez que el antígeno es tomado en una vesícula, va a ser, en esa vesícula va a ser procesado en partículas mucho más pequeñas, más acomodables, por decirlo, que entren en el huequito que tiene la molécula de la MHC. Y de ahí van a ser unidas, vamos si podemos anotar otra vez, van a estar unidas con el MHC1 o el MHC2, dependiendo de cuál de los dos, en qué célula se van a presentar. Y
serán transformadas juntas, van a ser unidas en el retículo endoplasmático y van a poder salir a la superficie. La célula dendrítica expresará aquí afuera un MHC con un antígeno y para que el linfocito pueda entender el mensaje. Es un proceso muy similar para las de MHC tipo 2. Esta imagen está aquí solamente para que reconozcamos que MHC1 y MHC2 son diferentes. Recordemos que MHC1 se encuentra en todas las células de nuestro cuerpo y la de tipo 2, excepto los eritrocitos, y la de tipo 2 se encuentra en las células presentadoras de antígeno. El huequito en donde se va a presentar el péptido es mucho más pequeño en MHC1 que en MHC2. MHC2 más bien es como un sándwich, como un hot dog. Estructuralmente las moléculas son mucho más diferentes, son muy diferentes. Y aquí vamos, lo que es muy importante es que cuando los péptidos son producidos, simplemente no van a ser puestos en el huequito, como yo les digo, mal, sino que hay 2 o 3 sitios, dependiendo de el tipo de MHC, que van a funcionar como anclas para que el péptido se mantenga ahí y pueda ocurrir el reconocimiento por parte del linfocito. Entonces, en ese caso, el tipo 1 pues tendrá 2 sitios de reconocimiento, el tipo 3 tendrá 3 huequitos de reconocimiento que son esenciales para que ese péptido pueda unirse a ese MHC y pueda ser presentado de manera correcta. Y esto es algo de lo que hablaremos cuando hablemos de linfocitos T, cómo se presentan, cuáles son las interacciones. A las 4:10, si les parece, nos volveremos a reunir a las 4:10 para que... Ay, he tenido la cámara apagada todo este tiempo, mil disculpas. A las 4:10, si les parece, nos podemos reunir para hablar la última parte, que es la respuesta antivírica del sistema inmune, y hablar un poquito de cómo es la respuesta innata al coronavirus. Entonces, por ahora voy a eh, darle mute, silenciar mi micrófono y en 10 minutos pues regresamos. 4:10 empezamos la última parte de la charla, que es muy cortita. Les agradezco mucho por la atención que me hayan prestado hasta este momento.
células NK reconocen el MHC1 en todas las células somáticas y también reconocen una molécula activadora. Vamos a verla. Entonces, lo que el NK tiene es normalmente un receptor inhibidor. Esta célula está lista para matar. Cuando encuentra con su receptor inhibidor, cuando encuentra el MHC1, pues la acción de la célula NK se inhibe y esta no mata a la célula somática. Cuando las células, algunas veces las células somáticas cuando están infectadas por viruses o también células cancerosas. En las células infectadas o las células cancerosas hay una pérdida, la célula dice que está enferma, hay una pérdida del MHC1 y por lo tanto el receptor inhibidor no interactúa con el MHC1 y esa señal no es producida. Entonces, no, it doesn't override the activating receptor. The NK cell kills the abnormal cell. Arming and disarming. En el modelo, cuando hay así, la célula está.
That's nice. I mean, that's 53 people. Very nice, actually, for... It's just... Ok, chicos, vamos a continuar con lo último de la clase, que es la respuesta innata al coronavirus. Entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ya. Bueno, lo último que nos faltaba hablar, si recuerdan brevemente al inicio de la clase, yo les dije que em, tenemos, tendremos la inflamación aguda, que es básicamente todo este proceso en el que el neutrófilo llega al tejido a partir de la sangre. También hablamos de la fagocitosis. Lo que nos faltó hablar fue de los linfocitos citolíticos naturales, las células asesinas o natural killers que nosotros tenemos. Entonces, estas células se conocen como linfocitos citolíticos naturales porque van a causar la muerte o van a causar la lisis celular de una célula somática. En esta imagen lo que nos falta y que voy a anotar
nos falta un receptor activador. Entonces, vamos a tener que estas células asesinas, casi siempre están activadas. Tienen un activador, una molécula activadora aquí ya expresada. Y van a tener aquí también una molécula inhibidora. Tienen un activador y un inhibidor. Ellas están están a la carga, están listas para matar. ¿Qué pasa? Esta célula de aquí va a interactuar con todas las células somáticas que encuentra. Hablando, por ejemplo, de una célula alveolar infectada por el coronavirus, primero vamos a hablar de una célula sana, mejor. Entonces, vamos a hablar de una célula somática sana. Es una célula alveolar. Esta célula está sanita. No ha habido ninguna infección viral. Entonces, ella tiene expresado su MHC1 perfectamente. Cuando viene el linfocito citolítico natural o las células de NK, lo primero que va a pasar es que los dos activadores, las dos moléculas activadoras, el activador que está expresado en la célula NK y el activador que está expresado en la célula somática, el activador que está expresado en la célula somática van a interactuar, ¿ya? Pero, y ahí se genera una señal, vamos a decirlo, una señal positiva para la célula NK. Ahora, como esa es una célula sana y tiene expresado su MHC1 que dice yo soy de aquí, yo soy de este bando, el linfocito NK va a ocurrir una interacción entre, en cambio, el inhibidor y el MHC1. Aquí también ocurre una interacción. Y esta envía una señal negativa a la célula NK. Y esta señal negativa es mucho más fuerte que la señal positiva que envió el activador del NK cuando interactuó con el activador de la célula somática. ¿Qué significa? Que cuando es una célula sana, el MHC1 está presente en la superficie, el linfocito citolítico natural no va a hacer ninguna acción, porque el inhibidor, la reacción o la interacción que ocurre entre el inhibidor y el MHC1 es suficiente para sobrepasar la señal que fue la señal positiva. Esta es mucho más fuerte, la señal negativa es más fuerte. Esa célula NK no mata a nadie. Ahora, ¿qué pasa con una célula infectada por el coronavirus? Digamos que esta célula nosotros tenemos en nuestro cuerpo y tiene una infección viral. Las células son, yo hablo de las células en estos términos porque es más fácil entenderlo. Vamos a pensar que esta célula es súper inteligente, es pilas, y dice yo estoy infectada, estoy enferma, necesito que alguien venga y resuelve esta situación. Entonces ella disregula completamente, disminuye la expresión del MHC1 en su superficie. Cuando la célula NK viene, tiene su activador, está el activador de la célula somática, aquí hay una señal positiva, ¿sí? Hay una señal positiva. Y ahora el inhibidor sigue estando ahí presente, la molécula inhibidora de la célula NK está presente y la célula somática no tiene MHC1. Entonces esa célula no tiene ninguna señal, está entrecortada esa señal, no tiene nada que le diga sálvale esa célula o déjala en paz. Por lo tanto, la célula NK procede a realizar la lisis celular cuando los receptores inhibidores interactúan con el MHC1 y no hay una señal positiva que diga que es una célula sana. No hay el MHC1. Entonces, a ver, para aclarar, cuando hay una señal de activación, es decir, una señal positiva, la luz verde, y no hay el MHC1, no hay una señal negativa, el linfocito citolítico natural procede a matar la célula somática. Y así es una respuesta antiviral mediada por los linfocitos de las células de NK. ¿Ya? Ahora, algo de lo que, si es que están en el grupo de WhatsApp, saben que yo puse un pequeño texto, un pasaje de un artículo científico que hablaba de las respuestas de interferón. Entonces, ¿qué es el interferón? El interferón es una citosina, puede ser, los interferones son de 3 tipos, es una proteína que una célula
una célula produce porque necesita comunicarse con las otras células y decirles aquí hay inflamación, auxilio, necesito que alguien venga y me ayude. Entonces manda interferones, son señales. Y los interferones son particulares para las infecciones virales. Reciben su nombre de interferón, de interferir con la cadena de replicación viral. Los interferones pueden intracelularmente impedir la replicación viral en una célula huésped, por eso se llaman interferones. Y son los responsables de muchos de los síntomas que tenemos o que presentamos cuando tenemos, por ejemplo, un resfrío común, una gripe común. Son responsables de la fiebre, del dolor muscular que las personas presentan. Entonces, como sabrán, otros dos primos del coronavirus, del COVID-19, que más bien en el mundo científico son conocidos como SARS-CoV-2. Tenemos el SARS y el MERS, el síndrome respiratorio agudo de Medio Oriente, el MERS. Ambos son de la misma familia de virus. Entonces, lo que los inmunólogos y los científicos están tratando de hacer es ver si es que las respuestas inmunes y las cosas que saben de las respuestas inmunes de los primos se pueden aplicar al coronavirus. Y en realidad existen más o menos, hay un paper científico que dice que la vía de señalización para activar el interferón está súper activada, se encuentra sumamente activada en los pacientes con coronavirus y más bien se desactiva, los niveles de activación disminuyen en los pacientes que consiguen curarse. Entonces, en este sentido, se han hecho estudios moleculares y lo que se ha encontrado es, sabiendo que el SARS y el MERS, lo que hacen estos virus es intervenir en la cadena de producción del interferón. Entonces, si observamos aquí el gráfico, voy a buscarla para anotar otra vez. Aquí está. Entonces, el coronavirus es un virus de ARN. Aquí le tenemos. Ya había explicado cuando hablé de los TLR, por ejemplo, que tenemos el TLR7 y el 8 que interactúan con el ARN de una sola cadena. También les mencioné, aunque no ahondé en el tema, que hay otros receptores endosomales intracelulares como el RIG, también como los NOD. Entonces, la activación de los virus de ARN con los RIG o también con los TLR, de cualquier manera, si recuerdan lo que hablamos al inicio de la clase, lo que van a hacer es activar la vía, activar el NF-κB, el factor nuclear kappa B. Y esto resulta en la producción de, aquí podemos ver interferón B, aquí, interferón A, y estos van a reclutar a otras células y también van a reclutar a otras células y van a estimular conexiones con el sistema adaptativo. Por ahora, por ejemplo, lo que se sabe es que en las respuestas inmunes del coronavirus hay linfopenia y hay linfocitopenia, pero hay un aumento en el número, por ejemplo, de neutrófilos, que son células del sistema inmune innato. Y también se sabe que la vía de señalización del interferón que puede estar aquí está presente o está súper activada en los pacientes infectados. Entonces sería pues lamentable, todavía no hay un paper científico que hable de eso, pero es muy probable que el coronavirus también intervenga en todos estos pasos de producción del interferón, como lo hacen los primos del SARS y el MERS, los coronavirus que causan el SARS y el MERS. Esto es todo por la clase del día de hoy. Si es que ahorita vamos a pasar a los 10 minutitos de preguntas. Ay, perdón. Si alguien tiene preguntas, puede activar el micrófono y hacerme la pregunta, o también puede ponerme solo en el chat. Aquí hay una pregunta. ¿Puedes por favor repetir sobre señal positiva y negativa? Claro que sí. A ver, aquí vamos a tener los linfocitos. Déjenme compartirles la pantalla. Déjenme compartirles la pantalla. Aquí está. Nos está compartiendo la pantalla. Dice que está compartiendo.
Me parece que no está compartiéndose la pantalla. Si es que alguien me puede confirmar en el chat que si es que puede ver PowerPoint o no. Que no sé. Mm, Dice que tengo problemas con la conexión. Bueno, espero que todos me escuchen bien porque dice que tengo problemas con la conexión y no puedo compartirles la pantalla. Entonces, vamos a tener que, déjenme encontrar una hojita de papel en donde aquí en los hojas de papel. Vamos a tener el linfocito citolítico natural, la célula NK, y aquí vamos a tener una célula somática. Otra célula somática. Sana, infectada viral. Ya, y aquí tendrá un activador y tendrá un inhibidor y un el inhibidor tendrá que estar en uno y aquí con el otro activador. Ya. Disculpas a todos, tengo problemas de conexión, no puedo compartir la pantalla. No sé por qué. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan? Bueno, la señal.